¿Cómo les va? Muy buenos días. No es que quiera enamorarlos, pero les digo que hoy tenemos un programón. Atentos, atentas, que vamos a poder encontrar mucha info en el día de hoy. En estas 30 minutitos a pura información con toda la data de la salud. Y en el caso estás viendo justamente allí como cada día las cifras. Casi 4.900.000 las personas que se han recuperado. El total de vacunados con primera dosis, 27.300.000. Y el total de vacunados con dos dosis, 12.200.000. Y este es un dato que tenemos que siempre les digo, mirar, porque hay que seguir vacunando y completando esquemas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá estamos, listos, preparados. ¿Ya? Claro que sí, ustedes me imagino en casa, desayunando, activando la agenda del día. Y acá estamos siempre para acompañarlos. Nuestras vías de comunicación 011 35 45 6043, en Casa Salud OK o @niparatore. No les puedo explicar la cantidad de consultas que nos llegan. Y siempre ustedes tengan la certeza de que vamos a transmitir esa información y vamos a respondérselas. Pero en principio lo que vamos a compartir son esas dudas que son las de muchos. No nos pasa a nosotros, pero seguramente hay una identificación de muchos respecto a las dudas que son de uno a veces particulares. Y estamos en contacto con alguien que nos va a poder hablar sobre todo de algún aspecto muy importante que tiene que ver también con nuestra salud. Y en este caso es José Manuel Viudes, que está ya con nosotros en contacto, que es neumonólogo. Si no lo conocieron, les aseguro que es un gran profesional. José Manuel, ¿cómo estás? Buen día, Natalia, gracias por comunicarte. Bueno, gracias a vos, porque siempre la verdad es que hablar con un neumonólogo y entenderle ha sido a veces un desafío, y vos nos ayudás a que ese perfil de profesionales sea como debe ser, cercano, comprensible. Y hoy estamos ante una situación que también nos permite hacer un balance, más allá de que sabemos que hay que reforzar conceptos, ideas, pero sobre todo una población que al comienzo de la pandemia fue un foco de atención, que es aquellas personas que tienen asma, que se vacunan, que no se vacunan, qué pasa con la pandemia. Finalmente, ¿cuál sería el balance? La pandemia y el asma, la vacunación y el asma. ¿Qué resultado han visto ustedes? Bueno, dos balances positivos, ya te adelanto. O sea, vacunarse es el tratamiento para el COVID. Que por favor la gente se vacune lo antes posible y lo mejor posible. Una cosa interesante, ya sabemos que la combinación de vacunas, que Argentina va a ser realmente un líder en eso, ha demostrado un muy buen nivel de anticuerpos, y las vacunas que tenemos en Argentina son muy buenas las tres. Así que, por favor, acepten todas las vacunas que le ofrezca el gobierno de la ciudad, de la nación o de la provincia, porque están muy bien chequeadas por la ANMAT y son vacunas seguras, y nosotros en campo de batalla lo vemos. Hay dos enfermedades. Una era antes de la vacuna, por telemedicina, les digo, yo hacía telemedicina el año pasado, antes de la vacuna, y este año con una dosis nada más, imagínense con dos, son dos enfermedades distintas. Eso con respecto a vacunas. Y con respecto al asma, lo que nosotros vimos, para ir al campo de batalla, nosotros seguimos pacientes asmáticos dentro del grupo COVID. Estuvimos revisando ya la base de datos nuestra, seguimos 500 pacientes en total, 10% de esos eran asmáticos. Ese 10% de asmáticos lo comparamos contra los mismos pacientes de la misma edad y el mismo sexo que no tenían uso de corticoides inhalados, que es el PAF que usa la gente para prevenir la infección. Que no es lo mismo que el Ventolin famoso, porque me pasa a mí cuando yo le prescribo esto, a partir de esto le prescribimos a muchos COVID en los primeros días estos corticoides, porque se demostró que disminuye la inflamación del pulmón. Pero una cosa interesante, disminuye la inflamación en forma preventiva, pero paulatina. Nosotros vamos con el PAF depositando de a poco todos los días, desde el día 1 hasta el día 10 a 14, que es el día de máxima inflamación, corticoides, pero en el pulmón, donde nosotros queremos ir a trabajar, donde se va a librar la mayor batalla, y no en el resto del cuerpo, que esa es la diferencia entre tomar el corticoide o aplicárselo y usar el PAF. El PAF sería, para que la gente entienda, nosotros vamos a construir un airbag porque sabemos que al día 10 a 14 vamos a tener un choque contra el virus. No podemos decir cuánta carga viral tiene el paciente o cómo va a ser el virus, qué variante le tocó, pero sí sabemos que le vamos a construir en esos 10 días de tratamiento un airbag tan importante que el choque, por más que el virus venga a alta velocidad, metafóricamente hablando, el choque contra nuestro pulmón va a producir menor daño porque tenemos un muy buen airbag. Eso es usar lo que decís es además, claro, es re importante lo que estás diciendo, José Manuel, porque hubo mucha desinformación y confusión.
Esto que vos planteás, la gente asmática, y lo hemos charlado, te digo, con muchísimos pacientes y también con médicos, el asmático hasta llega mejor preparado muchas veces para el COVID, que era lo que no se sabía antes, vos me dirás si es correcto o no, por esto que vos decís, por una continuidad en algunos tratamientos que se pudieron hacer de manera preventiva. Sí, es tal cual lo que decís, una cosa que nos pasó. La telemedicina para mí llegó para quedarse, va a ser muy, muy virtuosa, yo la estoy ejecutando, yo te digo, llevamos 500 pacientes. ¿Y qué pasaba con estos pacientes asmáticos? Ellos eran de comunicarse, pues yo hace 25 años que sigo asmáticos y creé la sección de asma y fútbol italiano hace 6 años. Ellos tienen un contacto muy fluido con nosotros por WhatsApp, ¿no? O por mail, Claro. el asmático, porque sabe que es vulnerable en invierno. Entonces, lo que creemos es que la combinación de tener un contacto fluido, que sería la telemedicina hoy, con el médico del día 1 del COVID, pero ellos como lo tenían muy aceitado, ellos saben tomarse la frecuencia respiratoria, la saturación, Claro. se dan cuenta de si se sienten mejor o peor, incluso tienen un cuestionario que nosotros le hacemos llenar de calidad de vida del asma. Entonces, la suma de ser más obsesivos en el seguimiento del asma, en el primer día del COVID, más los corticoides inhalados, y la tercera causa que me la puse para no olvidarme, que esta cosita tan sencilla que es el barbijo, sí, es lo que va a cambiar la evolución de la enfermedad de todos nuestros pacientes respiratorios. O sea, aprendimos algo muy interesante del COVID. Si en invierno y en otoño nosotros, a todos los pacientes que son asmáticos severos, sobre todo a los EPOC severos, y sobre todo si son adultos mayores, les enseñáramos que ya aprendieron a usar el barbijo cuando salen de su casa, incluso cuando van al banco, al trabajo, se van a exponer menos al virus, a cualquier virus, no solo a sino a los demás virus que producen recaídas, menos a la polución ambiental, ahí está el polvillo famoso, menos al humo del cigarrillo y fundamentalmente en verano, menos también al aire acondicionado tan frío que la gente dice, no, el aire era muy... Pero lo que sabemos es que el aire frío lo que produce es cuando respiramos el aire frío. Y el barbijo tiene dos características, calienta el aire y mantiene la humedad. Y eso es muy bueno y aparte es un filtro. Entonces, esto que decís, ¿no? Lo positivo, llegó para quedarse. Es un hábito, ya no va a ser raro ver a alguien con un barbijo, con lo cual esa mirada social que a lo mejor antes impedía que se use de una manera mucho más doméstica y habitual, va a poder lograrse. Ahora también nace otra pregunta que es muy importante y que tiene que ver con los chicos que se están vacunando, que tienen dentro de sus patologías de riesgo, muchos tienen asma. Esta vacunación que se está haciendo en la Argentina, que en la región por suerte es una iniciativa muy interesante de 12 a 17 años. ¿Cómo ves esa evolución en ese segmento? Bueno, yo tengo un grupo de 250 médicos de todo el país que hacemos solo COVID en el grupo de WhatsApp y he podido recoger la impresión diaria de todos ellos. Primero, no vemos efectos adversos severos en ningún niño vacunado al día de hoy, en todo el país, ninguno. O sea, el mito eso de las vacunas, de los antivacunas, claramente no es en el adulto y no es en el niño. O sea que si los niños están dentro de ese rango, si los chicos están dentro de ese rango de que tienen indicación, por favor vacunen, no tengan miedo, es una vacuna muy, muy segura. Y le cuento algo, en China están vacunando a chicos de 6 meses. Y le está haciendo bien con otras vacunas, pero ¿por qué no le va a ir bien con las vacunas que vamos a producir o a tener en Argentina? Los niños no son un problema para vacunar, claramente. Por el contrario, una cosa importante, Estados Unidos está llenando los hospitales de niños infectados, algunos graves, porque esta variante nueva lo que decidió para poder sobrevivir es tal vez ser menos agresiva, pero sí necesita menos receptores, y los niños tienen el famoso receptor AC2, que es el adulto, obeso, hipertenso. Los niños tienen menos, y esta variante se dio cuenta y para perseverar, como los niños no están vacunados, está yendo hacia esa población. O sea, teníamos vacunados. Claro. Muy importante. Bueno, tenemos consultas. A ver, la primera pregunta vamos a tratar de acelerar para que entren las mayores posibles siempre. Soy asmático, dice Ramiro, y me contagié de COVID. Luego me dieron la primera dosis. ¿Puedo circular tranquilo sin la segunda dosis? Muy buena pregunta. Porque no, tenemos que buscar la segunda dosis, ¿no? Y aceptar la combinación. Están ofreciendo, y muchos pacientes rechazan porque tienen miedo a que no, pero son estudios hechos en Argentina, en el Hospital Muniz, o sea, sabemos de qué estamos hablando. Lo mismo pasado con Gamaleya, ¿no? Un instituto muy serio, nosotros decíamos que iban a ser buenas. Así que la segunda dosis es importante, pero no tranquilo, pero sí usa un buen barbijo, usa carragina, que es un spray nasal que tiene un alga que protege 4 horas y mantiene la distancia social.
le va a ir muy bien, aunque tenga una sola dosis. Bien, Ramiro, genial. Tenemos otra preguntita más, podemos entrar porque está llegando el vuelo desde Rusia en minutos nada más. Carla dice, Tranquila. ¿puede heredar el alma mi bebé? Sí, es una enfermedad con un alto impacto genético. Los niños pueden heredar el asma y eso se puede expresar en dos oportunidades. Antes de la adolescencia o puede no estar y aparecer después en la adultez. Bien. Bueno, José Manuel, me encantaría seguir charlando con vos. Siempre nos falta tiempo, pero ya lo vamos a retomar porque quedaron muchas preguntas. Te agradezco muchísimo y la claridad siempre de vacunarse bajo todas las circunstancias y seguir cuidándonos. Abrazo para vos. Gracias, un abrazo grande. Muy bien. Y seguimos en Quédate en Casa Salud. No sé si está ya todo listo, si podemos tomar contacto con la próxima entrevistada. En este caso es María Laura Lescano, que es infectóloga y que además está aquí con nosotros permitiéndonos conocer la realidad de la provincia del Chaco. ¿Cómo te va, María Laura? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Un gusto poder hablar con vos otra vez. Sí, me encanta que podamos conectarnos, porque bueno, también es importante conocer las distintas problemáticas y situaciones de nuestro enorme país. En Chaco particularmente se ha manejado muy bien toda esta cuestión epidemiológica en la pandemia, que ha sido un desafío. ¿Cómo están hoy las cifras, la perspectiva con esta variante Delta? Bien, y bueno, nosotros en cuanto a los datos activos que tenemos en el día han disminuido. También han disminuido los testeos, y esto es muy importante porque de esa manera también vamos a tener menor cantidad de casos positivos por día. De los casos confirmados que tenemos hasta el día de la fecha, más de 97.000 pacientes fueron positivos en el Chaco y hoy tenemos una cifra de confirmados por día de menos de 200. Pero también los testeos han disminuido. No sabemos si esto es porque ya el paciente Delta, lo quiere. ¿cómo la están viendo ustedes? ¿Están atentos? Lo que pasa es que lo que decís es muy importante. Para detectar la Delta hay que testear. Exactamente, sí. Nosotros hasta la fecha no tenemos notificados casos de circulación Delta. Solamente tenemos Manaos que se ha notificado y esto hacemos a través del Instituto Malbrán. Una vez que el paciente tenga algún antecedente de viaje, es aquel punto clave que nosotros tenemos en cuenta, o vamos viendo según los requisitos que nos soliciten la Dirección de Epidemiología de Nación, vamos teniendo en cuenta esos hisopados para evaluar y mandar a hacer esto genómico, que es lo que hacemos cada 15 días aproximadamente. Voy a aprovechar que te tengo, María Laura, para consultarte la noticia de ayer, que fue justamente que la FDA finalmente confirmó, la aprobación definitiva de la vacuna Pfizer. Para el que está en casa y tiene que entender, ¿cuál es la diferencia entre que esté confirmada un esquema vacunal y que esté en una etapa, digamos, de investigación? ¿Por qué se hace esta diferenciación? Bien, lo que se necesita muchas veces es tener ensayos clínicos, porque lo que se evalúa es la seguridad y la eficacia. Lo que nosotros tenemos que ver después es la efectividad en cuanto a la aplicación de vacunas y cuánto de efectividad tenemos en la población, o sea, los datos reales. Sabemos los ideales, lo que serían en estos ensayos. De igual manera, pasos más que siguen estos ensayos para poder el día de mañana confirmar la efectividad de estas vacunas que se están probando y vayamos por la mejor vacuna, la mejor efectividad para toda la población. Esto me impresiona que es una vacuna que va a estar en el calendario próximamente durante muchos años, así que tenemos que ir por los datos de efectividad. Que es muy importante, pero todas las vacunas aún en una etapa de estudio clínico también son seguras. Esto es importante destacarlo también porque dicen, bueno, yo me estoy poniendo una vacuna que no está finalmente concluido su estudio. Todas estaban en fase 3, todas las vacunas del mundo, María Laura. Exacto, sí, todas son muy seguras, son efectivas. Si bien se han reportado efectos adversos, son pocos con respecto a la diferencia que podemos hacer en cuanto a la prevención y la seguridad que tiene, es poco los efectos adversos que se han reportado hasta la fecha. El costo-beneficio, sin duda. Bueno, tenemos consultas, María Laura. A ver, la primera, en este caso es de Matías y dice, tengo que viajar al Chaco. ¿Es necesario que lleve una PCR para cambiar de provincia? O sea, para ingresar, entiendo que es la pregunta de Matías, ¿no? No. En esta provincia no se pide PCR. Lo que sí se sostiene es que cuando uno ingresa a la provincia
básicamente tiene que mantener un aislamiento y depende de qué provincia está viniendo. Donde hay circulación delta es muy importante tener en cuenta ese antecedente por la circulación, porque hasta ahora sabemos que no hay una transmisión comunitaria importante de delta, pero tenemos que tener en cuenta ese dato. Siempre se aconseja, por ejemplo, si van de Chaco, María Laura, en primer lugar, si van de Córdoba a Chaco, si van de Córdoba a Chaco, en ese caso se estaría pidiendo PCR. De Córdoba, sí. Exacto, lo que se pide en primer lugar es el aislamiento domiciliario. Posteriormente se notifica este caso y se va haciendo un seguimiento a través de epidemiología. Se le hace una PCR según los días de ingreso a la provincia y se va informando el alta cumpliendo los 10 días con un hisopado negativo. Hay que tener en cuenta que nosotros tenemos bien claro que estos pacientes pueden mantenerse asintomáticos, así que hay que hacer un seguimiento clínico hasta el día 14, que es lo más importante. Totalmente. Bueno, próxima consulta, a ver, ¿de qué se trata? En este caso, Dulcine, creo que es así el nombre. ¿La COVID se transmite por los elementos? ¿Se debe limpiar con alcohol o lavandina todo? No, con alcohol es suficiente. Bien sabemos que hay espacios o hay elementos donde se han estudiado que el virus puede propagarse y puede durar más tiempo en una superficie. Con la sola limpieza de alcohol es suficiente. Y lo más importante siempre es el uso adecuado del barbijo, el lavado constante, al manipular muchos elementos, y eso es importante porque manipulamos a la vez la región facial, nos manipulamos el barbijo, y esa es la vía de transmisión directamente. Cuando las manos están contaminadas por estos elementos, es muy importante que se tome conciencia en el lavado de manos constante. Perfecto, vamos a la próxima pregunta. Les anticipo que ya están llegando las vacunas desde Rusia y la ministra de Salud en minutos vamos a estar compartiendo esa conferencia de prensa. Dice Luli, ¿las vacunas son seguras post-COVID? ¿Tenés que esperar para vacunarte? ¿Y la Delta qué síntomas tiene? Un montón de preguntas nos deja Luli. Bien. Sí, las vacunas son seguras, todas las que tenemos en Argentina son seguras. Los esquemas son seguros, los esquemas de combinación también son seguros. Cuando uno tiene un post-COVID, nosotros evaluamos el alta del paciente. Si bien hay vacunas que se han indicado a los 3 meses posterior al COVID, muchas veces evaluamos el riesgo que tiene ese paciente de poder adquirir rápidamente una reinfección y podemos indicar tratamiento. En un principio, el alta clínica ya daba, digamos, lugar para que se aplique una vacuna. Después se supo que los anticuerpos que generamos después de una infección nos pueden durar más aproximadamente 3 meses y es por eso que el tiempo se estimó posterior a 3 meses la aplicación de las dosis de vacuna. Pero siempre se va evaluando cada caso en particular. En cuanto a los síntomas del Delta, tiene síntomas respiratorios altos, es una especie de rinitis, sinusitis, tiene mucho compromiso respiratorio alto. Si bien los casos reportados hasta ahora son pacientes que han portado esta infección y han tenido una evolución muy tórpida, también tenemos que tener en cuenta si el paciente tiene antecedentes de vacunación, si tiene antecedentes de enfermedades, de factores de riesgo, comorbilidades. Lo que decimos acá siempre, ¿no? Consultar a tu médico, que es el que más te conoce, son respuestas orientativas que les acercamos, que cada caso es un mundo, por supuesto, y tenemos que tener medidas vinculadas a esto, por supuesto. Bueno, vamos a la próxima consulta de Natalia Marchese, en este caso. ¿La Sinopharm diferida a 2 meses cubre la variante Delta? Sí. Las vacunas siempre, lo que nosotros generamos son una cantidad de anticuerpos necesarios para poder atacar a este virus y que la infección sea más leve, ¿sí? Ninguna vacuna, y esto que quede claro, ninguna vacuna evita que uno se contagie de COVID. Lo que evitaría es que la evolución sea más leve y que evite la internación o el caso grave, en caso de neumonía bilateral, evitemos el uso de una cama en terapia intensiva. Pero todas las vacunas generan muy buena cantidad de anticuerpos y estos son los que nos defienden para que esta infección sea leve.
Así que es muy Gracias, importante Mar. eso aclarar, porque todas las vacunas son seguras, todas las vacunas Sí. nos dan protección. Es muy importante, por eso te decía gracias, porque a veces la gente entra, y es normal también, en duda, en pánico, y uno empieza como a tener una sintomatología que arranca desde la interpretación de la situación, que tampoco nos ayuda mucho. Así que te agradecemos muchísimo por este panorama, por estas respuestas desde Chaco para todo el país. María Laura Lescano, muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, y ustedes saben acá que nosotros priorizamos todo lo que tiene que ver con la prevención en salud, más allá de abordar cuando hay una problemática o un diagnóstico o una enfermedad. Es muy importante tener siempre atención en la prevención, en todo lo que podemos hacer para prevenir, que es mucho más fácil que curar. Y hoy les compartimos esta información súper importante referida a los controles oftalmológicos. Hola, hoy les vamos a contar cuándo ir a la consulta oftalmológica. Por un lado, los chicos es muy importante ir acompañándolos durante su desarrollo visual. Por lo tanto, tenemos que hacer controles al nacimiento, a los 6 meses, al año, a los 3 años y luego entre los 5 y 6 años previo al ingreso escolar para evitar algo que se llama ambliopía u ojo vago. Por otro lado, si vemos que nuestros hijos parpadean demasiado, se refriegan los ojos, tienen que acercar mucho para leer o refieren, por ejemplo, dolor de cabeza, alguno de los ojos se desvía o tienen desviación en la cabeza, hay que hacer una consulta mucho más pronto. Luego, cuando somos más grandes y no tenemos ninguna patología, somos personas sanas, que no tenemos ningún antecedente familiar importante o no tenemos un diagnóstico de miopía, podemos hacer un control oftalmológico cada 2 años. A partir de los 40 años es muy importante hacer un control de la presión ocular, ya que en este rango etario empieza a aparecer algo que se llama glaucoma, que es una enfermedad ocular que cursa con presión ocular elevada. Por otro lado, en los pacientes diabéticos es muy importante hacer controles anuales con el fondo de ojo, para de esta forma detectar de manera precoz si aparece algún signo de retinopatía diabética. Bueno, salud.alavista, estaba tomando nota. Ahí en Instagram está toda la info que la doctora Alfonsín nos acerca. Salud.alavista, controles que hay que hacer. Si te colgaste el año pasado por la pandemia, todo es entendible, pero no hay que olvidar de ir a revisar la salud de nuestra visión, que es sumamente importante tener un control habitual. Salud.alavista. Y les anticipo, ya nos entramos en la charla con Hernán Maroni, que pero está llegando también el vuelo desde Rusia con la ministra, por supuesto, y también con un cargamento muy importante de vacunas desde Rusia. Son 650.000 dosis de Sputnik V, 400.000 corresponden al componente 1 y 250.000 al componente 2. Así que en un ratito va a haber una conferencia de prensa para aclarar esto y también para una información que tiene que ver con la validación finalmente de las vacunas producidas en nuestro país por el laboratorio Richmond, que ya estarían más de 600.000 dosis que se sumarían a estas para empezar a ser distribuidas esta semana y acelerar, por supuesto, la posibilidad de completar esquemas que sabemos es la mayor necesidad y la mayor preocupación y también el deseo de cada uno de nosotros. Hernán, con esta gran noticia que, bueno, minuto a minuto aquí en la pantalla de la TV Pública, en un ratito la vas a tener, nos metemos en otro temazo, querido Hernán. ¿Cómo estás? Hola Nati, buen día. Sí, un tema que genera muchísimas dudas porque hay muchas variedades de semillas, a veces no sabemos cómo usar, aprovechar sus nutrientes, así que vamos a hablar un poco de eso. Claro, ¿cuál elegir? ¿Cuál es la que me cae bien, la que me cae mal? ¿Cómo empiezo con ese testeo, te diría, Hernán? Para elegirlas, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que las semillas están buenísimas porque aportan fibra y después el procedimiento que le damos a esas semillas va a determinar si nos aportan algunos aceites, si nos aportan calcio, si nos aportan hierro. Entonces, claro, lo importante es incorporarlas porque la fibra sabemos que genera saciedad, sabemos que mejora el tránsito intestinal, no aporta calorías, ayuda a nuestra flora intestinal, entonces son muchos beneficios. En primer lugar, y no son tan costosas tampoco, ¿no? Porque uno tiene un prejuicio también ahí, yo siempre pongo el acento en esto, pero a veces en vez de comprarte algo que no es sano, te compras las semillas, te rinden un montón. Totalmente, sí, la verdad es que son bastante económicas. En Argentina producimos una variedad enorme de semillas y la verdad es que son bastante accesibles. Ahí las que estamos viendo en pantalla son las de chía y las de lino, que son 2 semillas que tienen la particularidad de que en su interior tienen aceites que son omega 3, que son esos aceites que sabemos que a nivel cardiovascular aportan muchos beneficios, mejoran nuestro colesterol. Entonces,
Lo que tenemos que tener en cuenta acá, Nati, es que para acceder a esos aceites necesitamos moler esas semillas, o sea, romperlas. Puede ser con alguna batidora, algún mortero, pero siempre tienen que estar molidas. Y pasa como la palta. Estas semillas, si las dejamos al aire libre y las procesamos durante mucho tiempo, se empiezan a oxidar. Entonces necesitamos molerlas en el momento. En el momento que la consumís. Te hago una preguntita de la chía. ¿Es la que con agua se activa y se hace como... Capaz que estoy diciendo una cosa que no es, pero ¿es la que se hace como un huevo para la gente que no come huevo, por ejemplo? Exacto. Ahí estamos viendo la imagen, Ahí se está. forma un mousse, que es como esta consistencia cremosa, que la verdad que aporta mucha fibra y también genera saciedad. Entonces, por ese motivo, incluso para darle cremosidad a las preparaciones, se usa también estas semillas. Mirá vos. Ahí se ve perfecto. Claro, y es este omega 3 está ahí en ese cuando la activas también, ¿no? Claro, está ahí, pero lo que necesitamos una vez que formamos este mucílago es procesarlas para acceder a ese aceite ahí adentro. Bien. Entonces ahí sí nos va a estar aportando omega 3. Genial. Y después hay otras que son más conocidas, el sésamo, por ejemplo. Claro, el sésamo y la amapola son semillas que tienen buen aporte de calcio y por eso también pueden ser una herramienta también como para ir contribuyendo a cubrir este nutriente. Siempre cuando hablamos del sésamo son esas semillitas que vemos por arriba de las hamburguesas, o sea, y son las de color blanco en general. Y también acá tenemos que tener en cuenta que para acceder a ese calcio necesitamos que esas semillas estén molidas. Si no, nos va a pasar lo mismo que con actúan como fibra únicamente. Hay varios tipos de sésamo. Ahí vemos que hay sésamo negro también, hay sésamo integral. A las ensaladas, a todos. Hay que acostumbrarse a meter. Y lo bueno que tienen estas semillas es que no necesitamos molerlas y consumirlas en el momento, sino que las podemos tener en un frasquito molidas dentro de la heladera porque aguantan mucho mejor. El sésamo banca más que la chía. Bien. Perfecto. Hay una receta, porque si venís sin receta, vos ya sabés que se arma el reclamo, Hernán. Pero hay una receta, me dice el Sol, nuestra creencia. Acá en esta receta justamente aprovechamos esta propiedad que tienen las semillas de generar estos mucílagos que decías vos, Nati, y que quede bien húmedo. Si se fijan, ese budín de algarroba queda súper húmedo y tiene como ingredientes un poco de aceite, agua, levadura o polvo de hornear puede ser, y las semillas de chía, que es lo que le va a dar esa cremosidad. Después le agregamos un poquito de azúcar, que las cantidades siempre se las compartimos en el Instagram una vez que terminamos el programa. Y le agregamos diferentes tipos de harinas, puede ser harina de trigo, harina de avena, y formamos una especie de crema, y esta crema la vamos a llevar en un molde enharinado al horno durante algunos minutos. Le podemos poner cacao amargo, algarroba o cualquier otro condimento que nos guste como para darle sabor, y una vez que ya lo ponemos en un molde, lo vamos a cocinar hasta que hagamos la prueba del cuchillo, que salga limpio. Más o menos unos 40 minutos para que tome esta consistencia que vemos acá en el video. Y fíjate, Nati, lo húmedo que quedó este budín. Claro. Y ahí la chía tiene un protagonismo impresionante, y a los chicos, por ejemplo, no lo ven. No, en absoluto. De hecho, también la chía se puede usar en diferentes preparaciones, en budines, por ejemplo, en tortas, en helados. La verdad es que es bastante fácil de incorporar y no lo suelen rechazar, tampoco tiene sabor. Bien, @hernán.nutrición, ya saben, ahí siempre lo van a encontrar a él con sus recetas, con sus recomendaciones. Y finalmente, no sé si llegamos, pero la otra final cortito, girasol y semillas de zapallo, que también son como la de girasol típicas. Sí, las de girasol que aportan aceites omega 6, que son los que consumimos en mayor cantidad, la verdad que pueden ser una buena opción. Y lo que tienen de interesante las semillas de zapallo, que tienen buen aporte de hierro, entonces son una buena opción, y también bastante cantidad de proteínas como para ir incorporándolas en nuestra alimentación. @hernán.nutrición, te lo dije, te lo aviso, lo seguís, vas a encontrar un mundo de sensaciones. Hernán, te mando un beso grande, gracias. Un abrazo enorme, Nati. Chau, hasta pronto. Nos despedimos. Llegó el momento de decirles hasta mañana. Como siempre, recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @encasasaludok, @niparatore, y tengan siempre presente que lo individual es lo que suma, pero es lo colectivo lo que definitivamente transforma, y en minutos nada más tendremos justamente una noticia que tiene que ver con esa transformación, con más vacunas, con más contención y sobre todo con más respuestas para cada uno de nosotros. Hasta mañana, 9:30, nos volvemos a encontrar.
estoy con vos. ¿Será que sos un ángel? Oh,